Le vamos a dar la palabra, en primer lugar, al licenciado Daniel Filmus. Creo que Daniel no requiere de muchas presentaciones en este ámbito, al que ha frecuentado durante muchos años, pero sobre todo para nuestros visitantes extranjeros que quizás no lo conocen y para el resto de la audiencia, el licenciado Filmus es sociólogo, es docente titular en la UBA, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones del CONICET de Argentina. Fue ministro de Educación primero de la Ciudad de Buenos Aires y después ministro de Educación de la Nación. Fue vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Y los que estamos en el campo del aprendizaje de servicio lo recordamos sobre todo por su permanente apoyo, porque fue el que introdujo el aprendizaje de servicio explícitamente en la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 y todavía vigente, el que estableció el Día Nacional del Estudiante Solidario el 8 de octubre. Y yo encontré algunas fotos de cuando los dos teníamos otro color de pelo y de la época que vos tenías pelo, cuando nos estaba acompañando en el año 2001 con el seminario del programa que entonces se llamaba Escuela y Comunidad. Daniel nos acompañó cuando era director de Flaxo, nos acompañó cuando era secretario de Educación de la ciudad en ese momento y nos acompañó durante muchos momentos como ministro cuando refundó el programa después del momento en que se había disuelto en el ministerio durante 2001-2002. Y cuando hicimos cosas que esperamos que se puedan recuperar desde las políticas públicas, como el Premio Presidencial de Educación Superior, el Parlamento de Escuelas Solidarias por la Paz y los encuentros de Escuelas Solidarias de Mercosur. Así que para nosotros es realmente un gusto que esté hoy. Y lamento que Andrés esté llegando más tarde, pero la verdad es que para nosotros el poder tener hoy este panel es un orgullo, creo que legítimo, porque que un país pueda presentar a tres personalidades de la educación que durante distintas gestiones, con distintas orientaciones políticas, han estado sosteniendo las políticas de promoción del aprendizaje-servicio, es algo que nos llena de alegría. Y también yo tengo que decir, en un contexto en el que tanto Hugo como Daniel como Andrés venimos de una generación que pasamos gran parte de nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra juventud en gobiernos dictatoriales. Y cuando entramos a la etapa de la participación social y política, lo hicimos para reconquistar la democracia. Y en esa época todos los que estábamos del lado de la democracia estábamos del mismo bando. Y parece que con los años uno se va olvidando y empieza a tratar a otros que también están por la democracia como si fueran el enemigo. Entonces, que en este seminario podamos encontrarnos personas que tenemos distintas convicciones políticas, pero que estamos todas trabajando por el mismo movimiento pedagógico, nos parece una muy buena noticia. Así que muchísimas gracias por estar, Daniel. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Una alegría enorme estar aquí, estar en la universidad, estar compartiendo este seminario, haber visto en la pantalla recién a alguien muy parecido a mí, pero bastante más joven. Nieves está exactamente igual. Entre los que estaban en las fotos, no sé si vieron, que lo hacíamos anualmente, estaba entre otros Francesco Tonucci, un pedagogo italiano a quien admiramos todos y que nos apoyó y ayudó en esa época. Estaba León Gieco, pero no sé si se dieron cuenta quién estaba Ernesto Sábato, ¿no?
que también con Nieves hicimos muchas actividades con Ernesto Sábato, y también estaba Néstor Kirchner, un expresidente de la Nación, que le entregaba personalmente, que entregamos durante todos los años un premio a las escuelas que hacían el mejor trabajo, no el mejor, o sea, todas hacían el mejor trabajo, y eso me parece que es importante, pues un reconocimiento del Estado, no de una fuerza política, y me parece por eso buenísimo esta idea de Nieves, de plantearlo como política de Estado, independientemente del partido, la fuerza política o el presidente o el ministro que esté de turno en un momento histórico determinado. Yo venía para acá, estaba también Ignacio Ornaiz, que es el director de la OI de Uruguay actualmente, pero me parece él está igual, es realmente corre un poco menos en el fútbol, pero está exactamente igual. No, yo venía pensando en una vieja poesía de Bertolt Brecht, que muchos de ustedes deben conocer, que Silvio Rodríguez en alguna canción la remite esa, que dice que hay hombres que luchan, o mujeres diríamos, que luchan un día y son muy buenos, hay muchos que luchan bastante tiempo en la vida y son mejores, pero están los que luchan toda la vida y son los imprescindibles. Y yo creo que a mi derecha hay una mujer que se llama Nieves Tapia, que es de las imprescindibles, porque uno no tiene la posibilidad muchas veces de reconocerlo públicamente, pero vale la pena hacerlo, Nieves. Hay un poeta también, un poeta nicaragüense, Tomás Borges, que una vez le escuché decir algo que me encantó, que dice que todo el mundo, todos tienen el derecho y la obligación, todos los que valoran a alguien tienen el derecho y la obligación de hacerlo alguna vez público. Dice, una vez, solo una vez. Dice, si lo hacen más de una vez, parece obsecuencia. Si no lo hacen nunca, es injusticia. Así que yo estoy gastando mi oportunidad de hablar públicamente bien de Nieves hoy, y si la vida me da la oportunidad de hacerlo otra vez, por lo menos no voy a citar a Borges, que va a quedar mal. Bueno, yo voy a ser breve, pero quería plantear 2 o 3 cuestiones más bien desde mi disciplina, desde la sociología, no tanto como ministro, sino desde mi disciplina, la sociología de la educación, la cátedra que tengo en la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que ayer cumplió 60 años. Cuando uno discute para qué sirve la educación o cuál es la función social de la educación, hay por supuesto muchas teorías. Me imagino que ustedes que son docentes quizás acompañan como yo a el que fundó la sociología de la educación, que se llama Durkheim. Durkheim fue uno de los pioneros en la sociología de la educación, y le preguntaba para qué sirve la educación. Y yo creo que lo voy a hacer muy simple. Él dice, bueno, la educación es el mecanismo que eligen las sociedades para transmitir de una generación a otra determinados valores y conocimientos. Este es un hecho muy importante porque cuando Durkheim plantea este tema, lo que está diciendo es que el sistema educativo, antes era la familia o era la iglesia, había otros mecanismos, pero cuando se crea en la modernidad el sistema educativo está elegido para transmitir de una generación a otra conocimientos y valores. Los valores son tan importantes como los conocimientos, porque dice Durkheim, hay en las sociedades una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta. Si nosotros solo transmitimos conocimientos y no transmitimos valores, la fuerza centrífuga que a cada uno le hace ocupar un lugar distinto en la sociedad no permite que las sociedades se integren. Entonces, no solo conocimientos, sino los valores que son comunes a la sociedad, hace que la sociedad se mantenga unida. Entonces, es muy importante tanto la transmisión de conocimientos como la transmisión de valores. Y en este punto hay que decir que no se puede transmitir todo en el sistema educativo. No se transmite el universo en el sistema educativo. Quienes diseñan el currículum, quienes diseñan qué se define como importante en una sociedad para transmitir de una generación a otra, están haciendo una selección arbitraria.
están eligiendo una parte de la cultura para transmitir. Entonces puede haber sociedades, ¿no?, tanto en los conocimientos como en los valores. Puede haber sociedades que elijan una parte de los conocimientos y una parte de los valores y otras que elijan otra parte del conocimiento y otra parte de los valores. Si los valores son definidos como un eje central, también es parte del debate. Uno cree que el currículum viene hecho, pero el currículum es parte del debate y de la discusión política, social, en un momento histórico determinado. Quiero dar ejemplos. Busquemos nosotros en nuestro diseño curricular, por ejemplo, dónde está la historia de las mujeres. Y vamos a ver un gran silencio. Busquemos muchas veces dónde está la historia de los pueblos originarios, por ejemplo, y vamos a hacer un gran silencio. No está elegido eso como central. ¿Qué es lo que yo elijo para transmitir en el sistema educativo? Y si coloco valores para discutir en el sistema educativo, para colocar en el sistema educativo, es una definición de qué modelo de sociedad tenemos. Cuando recién, y me encantó que Nieves recordara que nosotros hicimos un profundo debate en el 2006 para incluir en la Ley de Educación Nacional qué cosas entre los valores había que discutir y colocar dentro de la ley, estuvo el tema del aprendizaje solidario. Y me gusta mucho, y venía leyendo para acá para repasar la Nieves y que después no me tome la prueba y no apruebe, la diferencia que hay entre el servicio solidario y el aprendizaje solidario. Porque está realmente en el currículum si es aprendizaje solidario, si combina la posibilidad del ejercicio solidario con lo que nosotros consideramos que es importante para el chico, para el joven, para el adulto, aprender. Si forma parte del aprendizaje, no si es algo que se hace para los otros, sino que es constitutivo del modelo de país y del modelo de chico, de joven, de adulto que nosotros tenemos para la Argentina. Este hecho me parece un hecho central. Cuando nuestra sociedad decidió en el 2006 hacer una ley de educación, quiero relatar, ¿se acuerdan que hubo un debate todo un año? Hubo 2 jornadas educativas, se suspendieron las clases 2 veces durante ese año, participaron los padres, 4 millones de argentinos participaron del debate y se decidió incluir estos temas. Es interesante porque había un debate constitucional, porque el currículum en la Argentina, como todos ustedes saben, lo diseñan las provincias, no lo diseña la nación. Entonces un debate constitucional para incluir estos temas, si lo podíamos decidir en una ley que era para todo el país, o si simplemente nosotros teníamos que fijar la estructura del sistema educativo y después de fijar la estructura del sistema educativo, cada provincia podía decidir si incorporaba ciertos temas o no. Por ejemplo, se discutió incorporar, y fue muy discutido, el tema de Malvinas. Y nosotros dijimos, no puede ser que una provincia defina si se enseña o no que las Malvinas son argentinas, porque son argentinas, está en la Constitución. Se discutió el tema de la identidad latinoamericana, si nosotros teníamos que incluirlo o no. Se discutió muy fuerte también el tema de los pueblos originarios, si tenía que estar o no, y se discutió que sí, como está en la Constitución, debía estar, y por supuesto también en este aspecto se discutió si este tipo de valores debían estar en la ley o no, y se incluyó en la ley. Con lo cual, en la Argentina, la sociedad, en un momento, dentro de unos años puede decir otra cosa, pero como en la 1420 lo discutió en su momento, como se discutió en la ley federal en su momento, cuando se aprueba esta ley de educación nacional, casi por unanimidad, y es muy importante señalar eso, que casi todas las fuerzas políticas aprobaron la ley, acordaron como política de Estado, entonces tiene sentido de que Nieves invite distintos ministros en distintos momentos históricos, porque esto está acordado como política de Estado, fue votado y es parte de la ley. Otro tema que también se incluyó, que está muy vinculado a este, es el tema de los derechos humanos. Está incluido en la ley, ¿sí? Y la condena al autoritarismo, a las dictaduras y al terrorismo de Estado está incluido en la ley. Esos no muchos más. Estos 4 o 5 temas fueron los 4 o 5 temas que se incluyeron en la ley porque tenían un nivel de consenso, no estaban en el proyecto original, quiero aclararlo. De la primera vuelta que dio, y vino realmente como demandado, no estaba justamente porque lo había planteado el Consejo Federal y tenía este recelo de que podemos meterlo, no podemos meterlo, nos acusarán de ser, de no respetar la Constitución, y al final hubo un acuerdo unánime y la verdad que es muy importante. Entonces vuelvo a este tema que me parece que es la cuestión central. ¿Qué es lo que definimos nosotros
que tiene que estar dentro del sistema educativo. ¿Qué es lo que tiene que estar dentro del currículum? No como una actividad extracurricular. ¿Sí? No como una actividad extracurricular, optativa para las escuelas. Cuando lo ponemos en la ley, es verdad que los programas en general no abarcan a veces a todas las escuelas, pero no solo como apoyo a la comunidad, sino principalmente como práctica de aprendizaje de los alumnos, este tema tiene que estar absolutamente en todas las escuelas. Y este tema, quiero decirlo también desde el punto de vista de la sociología, implica la transversalidad de los contenidos que abarca el aprendizaje solidario. Y cuando digo, pues no hay una materia aprendizaje solidario, y yo sería totalmente enemigo que haya una materia en la cual se practica solidaridad, pero se puede hacer el aprendizaje solidario desde las distintas disciplinas. Y tiene un elemento fundamental el aprendizaje solidario, lo plantea Nieves en distintas oportunidades, pero me gustaría retomarlo desde una perspectiva, amparándome en Pablo Freire. Tiene una característica muy particular que obliga, y quizás ese es el principal aprendizaje, a que, insisto, chicos, jóvenes o adultos, porque tiene que estar absolutamente en todos los niveles, implica la necesidad de conocer la comunidad con la que se va a trabajar. Y esto hace que cada comunidad, como es única e irrepetible, exija que se haga un proceso de investigación. Yo no puedo ir a hacer aprendizaje solidario y caer como un astronauta en cualquier lugar. Yo necesito conocer esa comunidad, comprender esa comunidad. Ese proceso de investigación que lidera el docente, que implica muchas veces para el docente investigar sobre la propia realidad de los chicos, porque de esa comunidad, de esos chicos. ¿Y por qué lo tomo a Pablo Freire? Porque me parece que es el eje central de esta mirada. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo Freire iba a dar clase? Él empezó trabajando con adultos, campesinos, y él iba a dar clase y decía, empezaba las clases diciendo, a que yo les hago 10 preguntas a ustedes y ustedes no saben. Y los alumnos le decían, claro, si usted es el profesor. Pero él decía, pero a que ustedes me hacen 10 preguntas a mí que yo tampoco sé. Y cuando vino a la Argentina en el 84, cuando recuperamos la democracia, Pablo Freire se autocritica de esa mirada, diciendo, la escuela no es el lugar donde se intercambian saberes. La escuela es el lugar donde los chicos, los jóvenes, los adultos, acceden al saber elaborado. Es interesante que yo cuando lo escuché acá, nosotros lo habíamos leído, decía, como está diciendo lo contrario, lo que dijo, dice, lo que ocurre, decía él, es que hay un saber popular y hay un saber elaborado. Y él dice, es como en el caso de las calles, las veredas, hay 2 veredas, dice, a los que están en el medio lo pisan los camiones. Entonces, Pablo Freire dice, ¿qué estoy postulando ahora? Que la escuela es el lugar donde el chico llega al saber que tiene el docente. Pero él dice algo que es fundamental para entender aprendizaje en servicio. Nunca el chico va a llegar al saber elaborado del docente si primero el docente no llega al saber popular del chico. Ese es el intercambio. Si yo llamo al chico desde mi vereda, si yo llamo a la comunidad desde mi vereda, la van a pisar los camiones, no sabe cruzar sola. Entonces, el trabajo profesional, el trabajo, si uno quiere, mágico, el trabajo fundamental del docente es llegar a la vereda del chico, es llegar a la vereda de la comunidad, conocer esa comunidad y cruzar de la mano. Esa es la única forma de llegar al saber elaborado. El docente que nosotros llamamos generalmente docente taxi, que va a escuela por escuela y repite siempre la misma lección, no está en condiciones de enseñar nada. El que no escucha es muy difícil que pueda enseñar. El que no aprende es difícil que pueda enseñar. Por eso, la gran diferencia es que para hacer aprendizaje en servicio hay que ser docente. El docente es un trabajador, somos trabajadores pero de una categoría particular, somos trabajadores profesionales. ¿Qué diferencia un trabajador profesional
de un trabajador técnico o de un trabajador no profesional. El trabajador profesional es el que produce conocimiento. El técnico aplica conocimiento. Si yo tengo un televisor y se me rompe, no hay 1.000.000 de alternativas distintas. Tiene que venir un técnico que cambie una pieza por otra. Todos los televisores de esa marca y de ese modelo son iguales. Ningún chico es igual al otro. Ningún chico es igual. Y ningún curso es igual a otro. Ninguna comunidad es igual a otra. Entonces, lo que es fundamental, por ejemplo, un médico produce conocimiento. ¿Produce conocimiento para la medicina universal? No, no siempre, pero muchas veces de conocimientos particulares se llega a la medicina universal. Pero si el médico es de obra social y yo voy y le digo, me duele la cabeza y me da una aspirina, se transforma en un técnico, porque tiene 3 minutos para atenderme. No me investiga. Si el docente repite la misma clase en todos lados, pasa a ser un técnico. Me parece que el desafío que nos plantea Nieves, y voy terminando, porque me parece central, el desafío que nos plantea de fondo cuando uno lee, no Nieves, el aprendizaje en servicio, es que para llevarlo adelante nosotros docentes tenemos que ser docentes profesionales, trabajadores profesionales, que producimos conocimiento, porque nos acercamos a esa comunidad, porque investigamos esa comunidad, porque damos respuesta para esa comunidad. Acuérdense que Pablo Freire decía también, los profesores somos aquellos que contestamos preguntas que los alumnos jamás se hicieron. Si no sabemos cuáles son sus preguntas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus preocupaciones, si no sabemos investigar esa realidad del alumno, y si con el alumno no colocamos en un lugar central el aprendizaje solidario, insisto, va de suyo que todos vamos a decir, todos queremos ser solidarios. Y todo gesto de solidaridad es bueno. Y todos nos sentimos solidarios porque llueve mucho y llevamos algo para una inundación. Pero no, lo que se está planteando acá es otra cosa. Es que es parte constitutiva de nuestro ser. Es parte constitutiva de los chicos, de los jóvenes y los adultos que queremos para la Argentina. Es que en nuestro aprendizaje incorporemos la solidaridad como un elemento constitutivo de los valores, pero al mismo tiempo que el ejercicio del aprendizaje solidario nos permita ser en profundidad maestros, en profundidad profesores, porque nos exige ser profesionales en el sentido de investigar, de crear conocimiento y de acercarnos a esa comunidad. No hay otra forma de hacerlo, lo otro es formal. Insisto, lo otro es llenar el libro de temas, no es enseñar, no es esa comunidad que nosotros logramos con nuestros alumnos cuando tenemos objetivos comunes. Por eso, termino, saludo profundamente esta posibilidad de que sea una política de Estado, es una política de Estado. Y quiero decir, ¿por qué digo política de Estado? ¿En relación a qué? Por un lado, relación a política que tiene que ver con distintos gobiernos, distintos partidos, distintos momentos, pero también quiero diferenciar la idea de Estado de la idea de mercado. Cuando digo política de Estado, lo digo porque es transversal a fuerzas políticas distintas, porque está en la ley, porque es parte de lo que nosotros consideramos como un eje central y por eso está en el currículum, pero al mismo tiempo no es mercado. El Estado es aquel que tiene que cuidar la igualdad. El mercado en general defiende a los más poderosos, los que no necesitan del Estado. El Estado lo que hace es compensar esa desigualdad. Y no hay mejor forma de garantizar la igualdad en una sociedad que no sea la educación. Así que este camino, y que haya tantos acá, la verdad que me impresiona que haya tantos y tantos docentes interesados que trabajan y que seguramente llevan adelante proyectos hermosos de aprendizaje solidario, que construyamos una Argentina donde uno mira muchas veces a la Argentina, uno mira el mundo y la verdad es que no le dejamos a nuestros chicos el mundo que hubiéramos soñado. Le dejamos un mundo con más intolerancia, con más violencia, con terrorismo todavía, como hemos visto estos días, le dejamos un mundo con mucha desigualdad. Pero los docentes, y también, ¿por qué no los padres?, somos aquellos que tenemos una deuda. Si no le dejamos a nuestros chicos el mundo que hubiéramos soñado, le tenemos que dejar con nuestro trabajo a este mundo los chicos que tienen condiciones, y en este caso que tengan los valores solidarios, capaces de cambiar el mundo tan injusto. Muchas gracias.